Bienvenidos a un capítulo más de Colombia sin filtros. Nuevamente un agradecimiento especial para todas las personas que se han atrevido a compartir nuestro material. Nos sentimos felices de saber que estos videos les están gustando a tantas personas. Hemos recibido comentarios muy positivos en los cuales nos tocan temas relacionados con lo que hablamos y nos piden que hablemos de ello. Queremos recordarles que este canal de YouTube fue creado específicamente para verificar y estar pendiente del proceso estatal que se está viviendo en este momento, tanto desde antes de las elecciones, el control que realizamos, la presencia en redes que tuvimos, como el post. Ahorita estamos verificando todo el tema de empalme, los ministros que se están nombrando, los puntos a tener en cuenta con todos los procesos que vienen llegando y sobre todo el crecimiento en diferentes enfoques y diferentes lugares donde está participando cada uno de los ministros entrantes y salientes. No hay que dudar de eso. Los nuevos ministros van a hacer un nuevo control, van a iniciar con nuevas ideas. Y los ministros salientes, son ministros que están dejando una huella que ya veremos si es positiva o negativa, pero estoy seguro que va a ser muy positiva. Bienvenidos a eso que es Colombia sin filtros. Nuevamente tocando un tema muy importante como lo es el empalme, este momento crucial para todos los colombianos, en el cual vamos a saber de verdad qué es lo que quiere hacer Abelardo de la Espriella, si tiene los huevos, la capacidad y la inteligencia de asumir el cargo de presidente que está dejando Gustavo Petro en este momento. Un empalme lleno de ideas falsas. Vamos a ver si son realizables, qué presupuesto cuenta, qué formas de conseguir presupuesto. Todo esto lo estamos analizando acá, desde Colombia sin filtros, porque no podemos quedarnos sencillamente con lo que nos digan los medios oficiales o los medios que quieran presenciar esto. Somos entes de control también, somos veedores ciudadanos de lo que está haciendo el gobierno entrante, porque él no puede llegar con ideas tan descabelladas, tan disparatadas, que no aplican ni al presupuesto, ni a la Constitución, ni al actuar de un presidente que es elegido democráticamente y que debe gobernar para toda la ciudadanía, no solo para quien ellos quieren. Entonces, pues muy importante, vamos a iniciar con la mejor actitud del día de hoy. Nuevamente el agradecimiento para todos y este proceso de hoy vamos a hablar mucho de la revisión del Estado que entra a realizarse por parte de los designados por medio de Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, esta persona ególatra, déspota, orgullosa, egocéntrica, que es nuestro nuevo presidente, el mismo que mataba gaticos, el mismo que dice que destripar al que piensa diferente está bien, el mismo que amenaza directamente a opositores, es nuestro presidente, ya que se le puede hacer. Fue elegido por una democracia donde participaron más de 26 millones de electores. Los electores que sin duda alguna votaron por ese candidato tendrán sus razones, tendrán sus argumentos o tendrán miedo de lo que se les vendió en redes, miedo de las falsas noticias que fueron expuestas en diferentes medios de comunicación, miedo de creer en un futuro diferente a la guerra. Pero ya está electo, ya no se puede hacer nada más que control. Y aún más importante, proponer ideas desde tu barrio, desde tu casa. Vamos a generar proyectos los cuales puedan ser llevados a cabo por el gobierno, pero aún más importante, por los líderes de oposición, como lo es Iván Cepeda, quien siendo un caballero, como ya he repetido muchas veces, evitó un caos nacional al admitir con prontitud la victoria de Abelardo de la Espriella. Esto no fue un acto de cobardía o un acto de debilidad, fue un acto de valor en pro de la Constitución, en pro de la salud y el bienestar de muchos jóvenes que pudieron tomar una mala reacción ante una declaración no objetiva de Iván Cepeda. Bueno, empecemos, ya entremos en materia. La revisión a fondo del Estado. Llega este proceso bastante importante en el cual van a participar los designados por Abelardo de la Espriella, porque ya nos dimos cuenta que él como que no es muy bueno, o yo creo que incluso Abelardo ni siquiera se imaginó que iba a ser presidente. Estaba un poco como el candidato de hace 4 años, que el ingeniero, que también como que al final como que, uy, voy a ganar, y no se la creía. Lo mismo creo que pasó con Abelardo de la Espriella. Abelardo se mostró simplemente como un candidato fuerte, pero jamás pensó que esa candidatura tomara la fuerza necesaria para llegar a una presidencia. Lastimosamente, esa fuerza fue basada en insultos, odio, rencor, misoginia, un comportamiento detestable, pero fue el que lo llevó al lugar. Ya sus electores sabrán por qué confiaron en un hombre que le muestra los testículos abiertamente a una periodista. Ya ellos sabrán por qué votaron por una persona que se atreve a defender a personas que decapitaron niñas. Ya cada elector sabrá por qué depositó su confianza
en alguien como Abelardo de la Espriella, que sin duda alguna dijo que se atrevería a matar nuevamente si tuviera que ser un guerrillero o un paramilitar, puesto que para él el diálogo no existe y una niña violada o decapitada es sencillamente un daño colateral de la guerra y no tiene nada que ver con un proceso de paz. Esto en palabras de Abelardo de la Espriella, no me lo invento y no lo digo. Ahora, ¿qué va a hacer cuando esté a cargo del Ejército Nacional? ¿Permitirá cualquier tipo de violación de derechos humanos con tal de ganar la guerra? Violemos mujeres, matemos niños que están en las fuerzas guerrilleras. Para él no hay inconveniente, hace parte o son daños colaterales de la guerra. No son colombianos, son sencillamente víctimas. Así, ni víctimas. Son errores que hay que corregir. Esto en palabras de Abelardo de la Espriella, porque recuerden que la política, la guerra y un abogado no tienen ética. Muy triste. Pero ese presidente que nos ha tocado y bajo el acto de democracia debemos realizar control, bajo el acto de democracia debemos ser sinceros con lo que está viviendo el país y debemos ser coherentes con lo que podamos desarrollar a futuro. Entonces, ¿qué va a ser la revisión a fondo del Estado? Abelardo de la Espriella va a designar personas encargadas de revisar a fondo los contratos que se vienen desarrollando o los proyectos que se vienen realizando en diferentes partes del país, sectores de contratación pública, contratación mixta con empresas privadas, exportaciones e importaciones. Es muy importante tener en cuenta que los contratos no se hacen dependiendo del presidente entrante, se realizan a la determinación de años que le facilita el emprendimiento o que le facilita la inversión a empresas extranjeras. Es decir, en el gobierno Petro de seguro hubieron muchos contratos que se realizaban a 12, 10 o 8 años. Esos contratos no van a ser detenidos, van a ser reformulados, estudiados y el gobierno entrante tendrá que tomar la decisión de continuar, de pagar la multa por finalizar un contrato e incumplirlo o de modificar ciertas condiciones que ya dependerá del contratante o dependerá del contratista para realizar este proceso. Entre estas contrataciones vamos a ver mucho el tema de importaciones y exportaciones, puesto que para nadie es un secreto que los aliados son totalmente diferentes en el gobierno entrante. Encontramos en Abelardo de la Espriella un arrodillado total al gobierno Trump, una persona que hará lo que directamente dicte el presidente norteamericano, puesto que hemos regresado con el título de el patio trasero de Estados Unidos. Tener independencia como Colombia no se nos da. Es mejor estar arrodillados ante la sombra de un país que aplaude el genocidio de Israel. Eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en este nuevo gobierno. Así que será muy importante ver cómo se van a tratar los diferentes TLC, proyectos o contrataciones estatales que se realizaron con otros gobiernos y con particulares pertenecientes a otras naciones que están cobijados bajo las leyes de protección al consumidor y bajo las leyes de protección a la inversión extranjera. Es decir, si una persona que se encuentra en este momento en China y es un inversor como tal de un proyecto nacional y todo fue realizado de una manera legal, amparado bajo un proyecto nacional que estaba de acuerdo con los diálogos internacionales, este diálogo tiene que ser respetado, pero será replanteado si así lo decide Abelardo de la Espriella y su gabinete. ¿Qué pasa si lo replantean? Puede cambiar el tema de ganancias, puede cambiar bastante el tema como tal de duración del contrato, puede cambiar demasiado las ventajas para la persona que apostó en Colombia y que decidió invertir cuando de pronto otros no invertían. O puede ser una ganancia para el país, no voy a decir que no, pero obviamente pasando por encima de los inversores extranjeros, que a largo plazo no es nada bueno, pues la pérdida de confianza de todos los inversores extranjeros causará grandes daños en la economía nacional. Debemos estar muy atentos a estos dos puntos. Empieza el trabajo técnico. ¿A qué me refiero con esto? Ya terminaron las marchas en la calle, ya terminaron los discursos políticos que parecían conciertos baratos o conciertos de artistas vallenatos sin sueldo. Ya terminó todo el tema de la fiestica, del show dramático, del show de insultos que montó Abelardo de la Espriella para conquistar votos de personas llenas de miedo. Ya terminó eso. Ahora entramos a lo real. Ahora entramos a la parte técnica. El nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tiene que llegar con la información correspondiente del gobierno saliente. Es decir, el gobierno saliente va a entrar unos datos, informaciones, dineros de deuda, dineros de inversión y dineros de avance jurídico o de avance social.
son dineros que tienen que aplicarse muy bien a la hora de invertir. Conocer la deuda, conocer la capacidad de endeudamiento y conocer el proceder de diferentes deudas es la única manera de poder encontrar soluciones enfocadas a un mejor proyecto. Abelardo de la Espriella tendrá que destinar a profesionales los cuales estén realmente enfocados en generar proyectos positivos con lo que hay, lo que se puede tener y lo que se pueda crear. No se puede llegar de un momento a otro a pensar que él va a hacer lo que quiera bajo una ley o un decreto. Hay muchas funciones de la división de poderes que van a impedir que él haga lo que se le dé la gana en cualquier momento. Tiene que ser muy coherente con su actuar y para eso esta zona del empalme es tan importante. Las personas designadas por Abelardo de la Espriella para enfrentar este proceso tendrán una responsabilidad inmensa. Van a tener que estar presentes en todo el proceso del empalme, garantizando al Estado entrante que se puedan ejecutar algunos proyectos del Estado saliente. Es decir, el nuevo gobierno tendrá que tener respaldo y tendrá que, aplaudir no, tendrá que respaldar económicamente, así sea una cierta cantidad de años en específico, el actuar y el proceder del actual presidente. Si él tenía un proyecto al cual le había apostado 5 o 6 años de inversión, el empalme tiene que garantizar que después de que se realice de cuentas, esta entrega de proyectos y programas, el nuevo gobierno tendrá que brindarle una cierta cantidad de dinero, destinar recursos para los proyectos que han dado resultados positivos, para los proyectos que ya vienen andando con contratación internacional y aún más importante, para los proyectos medioambientales o sociales, por los que él quiere pasar por encima. Para nadie es un secreto que para él, a lo que dé, a lo que marque, destruyamos la tierra, que para eso tenemos otra. No tenemos otra, Abelardo de la Espriella. Es una sola Colombia, es un solo país, el que tenemos que cuidar, que tenemos que resguardar y no podemos vender por unos centavos al imperio norteamericano. ¿Qué es lo que tú has hecho al arrodillarte ante Estados Unidos? Y pasamos de ser un país que tenía independencia de negociación con grandes potencias como lo era China, India, incluso el propio Estados Unidos, a sencillamente volver a estar sujetos a lo que indique el tío Sam. Vamos a ver cómo aplica este proceso. Tenemos que ser muy coherentes con lo que pueda venir. Hoy, limonada de panela. Más colombiano imposible, hombre. Falta la arepita, el chicharrón, el huevo y los frijoles para que sea paisa. Delicioso. ¿Cómo iniciará la nueva campaña de actuar? Terminó la campaña de buscar votos. Terminó la campaña de difamación. Terminó la campaña en la cual Abelardo de la Espriella se mostraba como el tigre salvador de todos los colombianos. Esa campaña ya ha terminado e inicia un nuevo juego, inicia un nuevo ciclo, inicia un nuevo proceso en el cual lo más importante es y será sin lugar a dudas qué hará Abelardo de la Espriella. La nueva campaña por la que será juzgado es todo su actuar referente a las decisiones que vaya a tomar en pro del Estado o en contra del mismo, porque hay decisiones que van a terminar afectando a los ciudadanos, hay decisiones que van a terminar afectando el desarrollo de nuestro país. Esto no lo podemos dejar en taza vacía, no lo podemos dejar en costal roto. Las decisiones que él se hartaba de decir, de ataques de una a la guerrilla, de ataques a la propia sociedad que no había votado por él, decir que iba a gobernar solo para su parte, hablar de una manera machista y de una manera abiertamente crítica contra el pensamiento diferente, le va a pasar factura. Van a haber comunidades que no lo van a querer ver ni recibir con los brazos abiertos. Esta nueva campaña que él tiene que crear tendrá que estar enfocada en eso, entender puentes de comunicación con los mismos que él insultó, con los mismos que él trató mal de payasos, con los mismos a los que él humilló. Es triste, es gracioso y es muy chistoso, pero así es. El propio presidente tendrá que buscar una excusa para disculparse con las personas de las cuales se rió, de las cuales se burló, por encima de quienes pasó sin importar y sin pensar lo que pudiese pasar a largo plazo. Y ahora véalo, tendrá que ir a pedirles cacao, como decimos en Colombia, tendrá que ir a pedir una negociación, tendrá que decirle que se sienta en la misma mesa, compartamos un café, seamos amigos, hablemos de los temas que a usted no le gustan, hablemos de los temas que a mí no me gustan,
pero que por el bien de Colombia se tienen que solucionar, que por el bien de Colombia tenemos que entender que no estamos simplemente izquierda y derecha, que todos somos colombianos y tenemos un norte enfocado en el progreso económico, en el proceso social y sobre todo el crecimiento de una huella que sigue dejando nación en el mundo, de una huella que sigue dejando de qué hablar en todas partes. Somos un país en desarrollo, pero aún más importante, somos un país capaz de entregar productos terminados, de entregar materia prima y de entregar mano de obra capacitada a todo el mundo. Somos, seremos y seguiremos siendo una gran nación, así que arrodillarnos nuevamente ante los norteamericanos es un poco triste y habla de la falta de visión que tiene este presidente, puesto que no se atreve a confiar en las decisiones de los colombianos, no se atreve a confiar en el actuar del colombiano de a pie. Prefiere creer en lo que le diga el Estado norteamericano y eso lo vamos a ver en las leyes. Ahorita en el empalme se va a empezar a notar qué va a decir el presidente cuando tenga que afrontar una decisión ante Norteamérica. Y esto le exigen resultados que solamente favorezcan a la línea de gobierno norteamericana y que no tenga que ver nada, absolutamente nada, con el país naciente. Tenemos que ser objetivos, tenemos que ser muy prácticos en esto. No podemos dejar todo al azar para que venga después una persona a simplemente pasar por encima de nosotros. Somos colombianos, somos las personas que merecen respeto y eso lo vamos a seguir demostrando en cada accionar de nuestro proceso. Bueno, en esta nueva campaña de la cual estamos hablando, en la campaña que él va a tener que buscar aliados, será importante ver el papel que va a jugar Iván Cepeda. Será muy importante ver si Iván Cepeda va a participar de frente, ayudando a que estas alianzas sean más positivas y más fructíferas. Es importante analizar esto. Iván Cepeda estaría cumpliendo totalmente con su campaña honorable, respetuosa y enfocada en la paz si se anima a ser parte de las nuevas alianzas, a tender puentes. Personalmente creo que lo va a hacer. Que Iván Cepeda, además de control político y proponer excelentes proyectos para el bien de todos los colombianos, Iván Cepeda llegará a hacer procesos en los cuales se pueda gestionar de la mano del gobierno nacional de Abelardo de la Espriella mejores resultados en pro de todos los colombianos. Ya veremos si el actual presidente Gustavo Petro decide también lanzarse a un puesto en el Senado o a la Cámara de Representantes. Ya lo veremos, creo que es algo muy factible. No creo que deje de participar en la política. Es una persona que abiertamente es un político nato, que abiertamente es un líder social, que da posibilidades a otros líderes de seguir creciendo. Entonces va a ser muy importante ver qué papel va a tomar qué papel va a tomar Gustavo Petro e Iván Cepeda en los puentes de alianzas con Abelardo de la Espriella, siempre buscando el respeto, siempre buscando la tranquilidad y evitando otro estallido social como el que se vivió en el 21 de noviembre, una fecha inolvidable para los colombianos, donde se presentaron víctimas, donde nuevamente hubieron fallas en el sector policivo, donde nuevamente hubieron fallas en el control de los manifestantes, donde hubo incitación a la violencia por las dos partes, donde se presentaron daños con infiltrados que posiblemente pertenecen a grupos armados al margen de la ley. Todo esto tiene que evitarse con accionar real, no con palabritas que venga y se la lleve el viento. Tenemos que ser coherentes con lo que viene, tenemos que ser muy sapientes con las decisiones que se tomen a futuro. Nuestro país no puede quedar en manos de una decisión flotante, de una decisión que no tenga ninguna coherencia. José Manuel Restrepo inicia un nuevo proceso de empalme. José Manuel Restrepo es el líder de esto. Me parece muy curioso que la persona que estaba más presente en todos los medios de comunicación, que la persona que estaba presente en las negociaciones y sobre todo que ha estado presente en cabeza del empalme es José Manuel Restrepo. Para muchos no es noticia lo que hemos vivido, lo que vimos toda la campaña en la cual Abelardo de la Espriella no era capaz de ni siquiera de explicar sus propios proyectos de ley, no era capaz de explicar sus propuestas aterrizándolas al sector económico, al sector social, al sector de explotación minera y mucho menos al sector salud. En todas se enredaba solo, pero ahí estaba su guardián, el que siempre ha estado. José Manuel Restrepo estaba ahí para protegerlo, estaba ahí para cuidarlo, estaba ahí para respaldarlo. De lo contrario, hubiéramos visto un gran show. Hubiéramos visto que no hay ninguna manera de procesar, ninguna manera de actuar sobre esto. José Manuel Restrepo se muestra como la persona que está encabezando el cambio progresivo, que está encabezando el futuro y las buenas decisiones
para que Colombia avance. De una, tengo que decirle a todos que se están logrando los objetivos. Tengo que decirle a todos que el mayor objetivo es el empalme positivo. El mayor objetivo es ver a una Colombia positiva, ver a una Colombia que esté dando resultados, los cuales sean fruto de la unión tanto del gobierno entrante como del gobierno saliente. Pero para que esto se dé tenemos que hablar del respeto, y el respeto ha venido desde el gobierno de Gustavo Petro, quien ha permitido el ingreso y la revisión de cada uno de los procesos, programas y proyectos que se venían ejecutando. Vuelvo y lo digo, José Manuel Restrepo es la cabeza del gobierno, porque Abelardo de la Espriella no aparece por ninguna parte, no está dando entrevistas, no está siendo partícipe de esta nueva conformación de gobierno, sencillamente está ahí. Hace parte de lo que fue un hermoso maniquí, ni tan hermoso, un maniquí puesto para recolectar los votos. Pero sabemos que la persona que va a liderar el gobierno posiblemente va a ser José Manuel Restrepo. El show lo pone el tigre, pero el accionar lo pone otra persona. El show lo pone el tigre, pero el sentido social lo pone otro líder. El show lo pone el tigre, pero las decisiones de peso en el país van a estar en las manos de otros. Suena feo, pero es lo que va a pasar, porque es lo que hemos vivido. Lo siento por muchas personas, pero esa es la realidad que va a vivir nuestro país. No va a quedar todo en manos de unos pocos, va a quedar todo en manos de uno o dos personas. Ya no podemos hablar de grupos, ya estamos hablando de líderes independientes que se encuentran en las sombras, de líderes cuyo origen es muy cuestionable y sus lazos con el paramilitarismo, con el narcotráfico y con las guerrillas también se dejan en duda. Es muy triste, el país eligió al defensor más grande de paramilitares que existió en la historia de narcotraficantes. Además, también un defensor de David Murcia Guzmán, alguien que dejó una huella muy negativa en muchos hogares de nuestro país. Por parte del gobierno Petro vamos a encontrarnos a alguien como Germán Ávila. Aunque esperen, yo sí quiero insistir en esto. Es notable la falta de presencia de Abelardo de la Espriella en los procesos. Es muy notable esto, no podemos dejarlo al aire, no podemos dejarlo flotante. No está presente, no está siendo parte del proceso, no está siendo parte del programa, simplemente está dejando todo en manos de otros. Esperamos de corazón que en su nuevo accionar, en su nuevo gobierno no pase así. Esperamos que tengan los pantalones, que tengan los huevos, así como se lo mostraba la periodista, de actuar progresivamente para todos los colombianos, de no dejar las decisiones estatales en manos de terceros, sino de tener la capacidad de responderle a cada votante. Vamos a ver si Abelardo de la Espriella tiene esa capacidad o seguirá depositando toda la responsabilidad en manos de terceros, ya que creo que le va a quedar grande la gobernabilidad del país. Colombia no es una pequeña empresa en la cual tú puedas hacer lo que quieras. Colombia es un gran estado que se respeta, es un estado que merece la contribución de todos los colombianos para obtener mejores resultados. Vamos a sacarla del estadio, pero unidos. Y eso se hace con la independencia que tiene alguien como Iván Cepeda, que de seguro se va a atrever a monitorear, a juzgar y a velar por los recursos de todos los colombianos. Estamos seguros que en Iván Cepeda vamos a encontrar un respaldo, una persona que va a estar muy atenta a que las decisiones que toma Abelardo de la Espriella no nos afecten tanto. Vamos a confiar en esta línea de oposición, vamos a confiar en lo que pueden hacer ellos. Bueno, regresamos con el tema de Germán Ávila. Germán Ávila está a cargo en este momento de hacer la entrega del gobierno, de hacer la entrega de este empalme. Él es el encargado de ir región por región, visitar cada uno de los puntos donde se están desarrollando proyectos ambientales, proyectos sociales o proyectos políticos y darles un visto negativo, un visto positivo, pero además de eso preparar un informe. Qué rico. El informe que debe realizar el informe que deberá realizar Germán Ávila está enfocado en qué cantidad del proyecto, qué porcentaje se ha cumplido, qué dinero se ha destinado, cuál se ha utilizado y cómo se utilizó. Por ello es tan importante el proceso de empalme. Estamos hablando de cientos y no de miles de contratos que se ejecutan a nivel nacional. Hay que revisar cada uno de ellos, en qué porcentaje de cumplimiento se encuentran, cuánto tiempo tienen para entregar el proyecto, qué dinero se ha invertido, qué dinero falta y con quién se está realizando cada proyecto. Esto es un trabajo muy perseverante y muy minucioso que se tiene que realizar. El gobierno saliente no puede dejar nada al azar o de una. Ya nos podemos imaginar al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella sencillamente diciendo que todo es culpa de Petro y no asumiendo ninguna responsabilidad de lo que le corresponde por cargo hacer para obtener mejores resultados en nuestro país. Ya veremos a un candidato o a un presidente que se oculta tras los actos del expresidente para obtener resultados.
y eso no se puede permitir. Somos líderes natos, somos personas enfocadas en mejor desarrollo de nuestros proyectos. Los colombianos tenemos que demostrar y tenemos que tener resultados positivos. Tenemos que darle la cara a todo el país. Los colombianos, los que estamos haciendo oposición, vamos a tener que estar presente. Cada persona que esté en oposición tiene que estar dispuesta a ser parte del control político. Germán Ávila ya lo está haciendo. Germán Ávila se está encargando de que todos los proyectos sean revisados, de entregar a documento lo que se necesita para que el nuevo gobierno pueda continuar con esos procesos, pueda continuar con esos proyectos, pueda continuar aprovechando lo bueno del gobierno pasado. No queremos ver que Abelardo de la Espriella llegue sencillamente a destruir los proyectos que ya tienen un norte. No queremos ver que Abelardo de la Espriella llegue como un machista más a decir no, 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 no y no. Esto no es lo que esperamos del nuevo gobierno. Esperamos que el nuevo gobierno sea más sensato, que el nuevo gobierno tenga más capacidad de negociación y concertación con todos. No puede sencillamente regalarse a los que dieron el apoyo económico, a los grandes bancos o las grandes entidades, porque es la única forma que tienen de pagar favores políticos. Tenemos que ver un gobierno que respete lo que ya venía ejecutando el gobierno Petro. Tenemos que ver un gobierno que se atreva a tomar la iniciativa de continuar con esos proyectos, no de dejarlos en el aire, no de sencillamente hacerles daños focalizados para hacer quedar mal al presidente saliente. Tenemos que ser muy coherentes en eso. La entrega de informes, la entrega de proyectos tiene que ser muy minuciosa para de esta manera realizar un control y verificar que los dineros que sean destinados a hospitales, a parques recreacionales, a obras de vivienda, a vías, sean dineros que se utilicen de una manera coherente. No se puede dejar en manos de cualquiera, no podemos dejar al Estado en manos de cualquiera porque se toma una decisión, opacando y atrasando el desarrollo de nuestro país. Somos y seremos un país que se la juegue por el desarrollo colombiano. No podemos quedarnos sencillamente en atacar al anterior gobierno. No podemos sencillamente en echarle el agua sucia de alcantarilla al que ya no esté y al que ya no se puede defender. Abelardo de la Espriella tiene que tener los pantalones necesarios para iniciar los nuevos proyectos y continuar aquellos proyectos que sean buenos. Las dos personas están recibiendo, ya lo sabemos, Rodrigo Lara y Miguel Gómez, ministro del Interior y ministro de Hacienda correspondientemente. Ya están de frente, están de la mano de José Manuel Restrepo iniciando este proceso, pero ellos tienen que ser líderes también para decirle a Abelardo de la Espriella, hay procesos que son buenos, hay proyectos de ley que son buenos, hay proyectos de infraestructura que se están ejecutando adecuadamente. Debemos destinar presupuesto de lo que ya estamos recolectando. Debemos incluir estos proyectos en nuestro plan de gobierno. No podemos dejar al azar todo lo que ellos quieran o no podemos dejar a destruir todo lo que no esté de acuerdo con el gobierno de Abelardo de la Espriella. Hay muchos proyectos que ya están en movimiento, que son positivos para el país y que no son del agrado de la derecha de Colombia, que no son del agrado del poder estatal fascista y que no son del agrado, por ejemplo, de la línea de Álvaro Uribe Vélez. Pero esos proyectos le han ayudado a demasiadas personas. Hablemos, por ejemplo, de los bonos para abuelitos. Los bonos para la tercera edad son bonos que han respaldado la alimentación de personas que no tienen la capacidad de trabajar, de personas que están en abandono total. ¿Cómo van a llegar a destruir este nuevo bono, este nuevo subsidio? ¿Cómo van a actuar? ¿O de verdad van a tomar la iniciativa de mantenerlo? De destinar más recursos para estudiar que esté llegando a las personas adecuadas. En eso estoy de acuerdo. En que lleguen a verificar que el dinero está llegando a quien lo necesita. Eso está muy bien. Pero antes de hacer eso no podemos dejar descuidadas a las personas que ya lo están recibiendo. Hagan el control, verifiquen que esté llegando a quien lo necesita, que no se estén aprovechando de ese abuelito o que de pronto no estén utilizando la cédula de alguien que ya no está en vida. Pero es importante que mientras hacen ese proceso no se descuide a quienes de verdad lo están recibiendo, lo están aprovechando y lo están utilizando para mejorar su estado de vida. No lo olvidemos que en Colombia la tercera edad es una comunidad que llega a ser abandonada, son un sector de la sociedad que son apartados cuando no tienen la capacidad de trabajar, de esforzarse y de entregar resultados positivos para sus familias o para sus barrios. Entonces no podemos caer sencillamente en el hecho de abandonarlos, de dejarlos sin una protección que les blinde, de cualquier cuestión de salud, de abandono o de inseguridad. Además, estamos en un gobierno que tiene que afrontar decisiones muy importantes sobre el sector salud. Revisar los contratos, los programas y los asuntos de Estado. Esto hace parte del empalme. Es muy importante. Ya hablamos de lo que es revisar los contratos salientes, pero también hay muchos contratos que van a iniciar.
Y esos contratos que van a iniciar bajo la nueva negociación del presidente electo Abelardo de la Espriella, o bueno, lo que decían sus ministros, porque Abelardo ni siquiera opina, cuando inician esos nuevos proyectos también tenemos que tener en cuenta el nivel de endeudamiento nacional, la recolección de impuestos y sobre todo las deudas adquiridas previamente. ¿Qué proyectos se pueden ejecutar con estos dineros? No se puede llegar a improvisar, no se puede llegar a decir que de esta manera o de otra manera, se tiene que tener un análisis. Por eso se hace 2-3 meses con anterioridad. En este momento estamos iniciando julio, la posición va a ser el 7 de agosto. Cuanto a la posición, quiero hacer un paréntesis bastante grande. Se está hablando muchísimo que va a ser dentro de Tolemaida. Tolemaida, para quien no conozca un poco la historia de Colombia, es un lugar de destacamiento militar, es un lugar donde vamos a encontrar lo mejor de las Fuerzas Armadas colombianas, pero también es un lugar donde se encuentran presos políticos, más que todo guerrilleros, donde se encuentran presos guerrilleros y presos narcotraficantes. Entonces va a ser muy interesante este lugar que él está tomando para hacer su posición. Va a ser un presidente de extrema mano dura. Vemos sencillamente que reduce a Colombia a guerra. Vemos sencillamente que el mensaje que le da al exterior es que Colombia entra nuevamente en guerra. Aunque gobiernos como el de Santos y el de Duque, incluso el de Petro, buscaron una imagen positiva del país, buscaron una imagen de turismo verde, una imagen de renovación de negociación con empresas internacionales, nos encontramos de nuevo con un presidente que desde el día 1 va a generar una imagen de miedo, de terror y que posiblemente va a afectar la inversión internacional. Porque no quieren saber más de guerra, no quieren saber más de conflicto, no quieren ver cómo su dinero y su inversión quedan nuevamente en riesgo por un presidente que decide hacer un nombramiento en un lugar como este. Tenemos que ser muy coherentes con lo que viene y con lo que puede pasar. Solamente el nombramiento ya habla mucho, solamente la posesión del presidente ya habla mucho de lo que se viene. Tenemos que ser muy enfáticos, no se puede permitir que Colombia caiga nuevamente en guerra. No podemos permitir que Colombia caiga nuevamente en un ciclo de muertes justificadas por los militares y justificadas por los entes políticos para entregar resultados que no aclaran para nada lo que está pasando con el narcotráfico, lo que está pasando con el trata de personas o lo que está pasando con la explotación ilegal de recursos en medio del Amazonas, en el río Cauca o en el nororiente colombiano. Tenemos que ser coherentes. Un llamado a la guerra no es un llamado al progreso. Un llamado a la guerra puede ser un llamado a la muerte total de muchos colombianos que van a arriesgar su vida al quedar en medio de la guerra. Ningún colombiano que haya muerto en guerra, sin ni siquiera saber qué pasó, eligió estar donde nació. Eligió ser víctima de una bala aliada o eligió ser víctima de un grupo guerrillero que se quería aprovechar de sus tierras, las cuales posiblemente eran de agricultor y hoy en día están en manos de productores de cocaína, estupefacientes y narcotraficantes, los mismos que defendió a capa y espada Abelardo de la Espriella como abogado. Entonces es un llamado bastante complejo, incluso sé que muchos militares se pueden sentir burlados cuando una persona que paramilitares, violadores, que ayudó a que guerrilleros quedaran libres, vaya a ser la persona que ahora los va a liderar. Recordemos, en Colombia, el líder de las fuerzas militares es el presidente Abelardo de la Espriella a partir del 7 de agosto. Y es el mismo que en el pasado defendió a espada a guerrilleros, narcotraficantes y violadores. Eso es lo que vamos a ver en Colombia. Hay mucha referencia en el tema de violación de derechos humanos porque eso fue lo que hizo el señor Abelardo de la Espriella, defender a paramilitares que disfrutaban decapitando personas en diferentes zonas de Colombia para sembrar terror, miedo y de esta manera controlar a la población civil y alejar, según ellos, a la guerrilla. Pero era necesario en realidad acabar con tantas vidas, era necesario en realidad hacerle tanto daño histórico a la sociedad civil, era necesario destruir los sueños y esperanzas de muchos civiles que no entendieron cómo sus tierras se convirtieron en zonas de conflicto por unidades armadas que primero eran civiles también, pero se convirtieron en monstruos que les cobraban cuotas por existir, en monstruos políticos que les cobraban sencillamente por poder trabajar en un lugar. Eso no me parece, esa no creo que es la mejor solución. Los colombianos merecemos algo mejor que lo que ya hemos elegido lastimosamente. Si vienen 4 años muy interesantes, 4 años donde cada decisión que tome este gobierno va a ser tenida en cuenta por entes gubernamentales e internacionales. Hay muchos países que han puesto la lupa de control sobre Colombia para evitar que regresen los falsos positivos,
para evitar que regresen las alianzas mafiosas entre el Estado y los grupos paramilitares o los grupos narcotraficantes. Esos países que se van a convertir también en veedores nacionales de los derechos humanos y el respeto por la vida deben estar presentes y vamos a buscar que estén presentes para cuidarnos a todos y entre todos. Un traguito, salud. Para las personas que nos ven de otros países, la limonada de panela es lo mejor, hombre, lo mejor. Cada dependencia debe ser detallada en la información que entrega. ¿A qué hacemos referencia con esto? No es solamente un sector el que vaya a hacer la entrega de informes, no es solamente un pequeño fragmento de gobierno el cual se vaya a atrever a hacer esta transición o este empalme. Desde el punto de vista geopolítico, vamos a ver cómo desde la persona que tiene los proyectos ambientales, los proyectos de minas o de infraestructura va a tener que rendir cuentas. Será muy interesante ver cómo se desarrolla un proceso tangible, un proceso realista de empalme. Tendremos que estar muy atentos a esto. Cada dependencia va a estar enfocada en entregar resultados positivos, pero también tendrá que ser muy sincera en aquellas cosas que no han sido tan positivas. Pero aquí vuelvo y juego. La persona que está recibiendo o el departamento encargado de recibir las cuentas claras del gobierno saliente también tendrá que ser muy honesto y muy coherente con su actuar. Tendrá que ser muy honesto con lo que quiera realizar dependiendo de lo que está recibiendo. No queremos escuchar nuevamente el discurso de no hay recursos, todo es culpa del otro, echar el agua sucia al gobierno saliente. Acá va a ser muy claro y muy valiosa la importancia de la entrega, que los datos sean reales, sean tangibles, que la contratación haya sido limpia, de tal manera que se pueda verificar cada proceso. Perder dinero por incumplimiento de contratos desangra las arcas nacionales e enriquece a unos pocos. Vuelvo y les digo, cuando se incumple un contrato, sí van a haber multas que tendrán que ser asumidas por todos los colombianos, que tendrán que ser asumidas por el Estado Nacional para pagarle a un particular. Entonces no podemos permitir que de un momento a otro Colombia quede flotante, Colombia quede en el vacío de no tener un accionar positivo de qué hacer a futuro, de cómo evitar que todos los proyectos sean simplemente es que no se hizo, no se presentó y a causa de estos errores o de estas fallas haya multas que pagar, haya penalizaciones que pagar y hagamos ricos a empresas que deberían cumplir su deber y deberían cumplir con las obras que ya se pactaron en el pasado. Pero por el ego de un político como Belardo de la Espriella, prefiera cancelar esos proyectos, cumplir con las multas, darles dinero y desangrar las arcas nacionales, porque su ego es más grande y no puede admitir que si hay proyectos que beneficiaban a todos los colombianos. No se puede permitir en ningún momento que esto pase. No se puede permitir que el ego de este misógino, de este machista egocéntrico, destruya más de la inversión nacional. No podemos permitir que él llegue con un acto con un acto insolente a acabar con lo que ya se ha construido. Las cuentas claras sobre el Estado. Interesante. ¿Qué dinero hay para invertir? ¿Qué dinero podemos recolectar con los nuevos impuestos? ¿Habrá nuevos impuestos? Y si los hay, que posiblemente muchos crean que no, pero una reforma tributaria es muy tangible, es muy posible. Yo creo que ya está en planeación esa reforma tributaria. Vendrá por parte del gobierno de Belardo de la Espriella. ¿A quién estará enfocado? ¿De dónde va a sacar los impuestos? ¿Va a reducir impuestos a empresas? ¿Va a aumentar impuesto a consumidor? ¿Atraerá nuevos aranceles? ¿Generará nuevos aranceles para las importaciones de determinados productos, garantizando que el producto nacional sea respetado? ¿Cómo va a conseguir los dineros o los recursos con los cuales piensa implementar todos sus proyectos? Es muy bonito hablar de megacárceles y que lo va a hacer la empresa privada, pero la empresa privada tiene que obtener un beneficio. ¿Y el beneficio cuál es? ¿Más jueces, más abogados? Disculpen. Recuerden que para llenar una cárcel también se tendría que pensar en agilizar todo el sector judicial del país. Estamos en un país donde un proceso puede demorarse entre 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años o 10 años. Apenas para que se construya la cárcel en 10 años y reciba a esas personas que ya están en el proceso. Creo que falta aterrizar las ideas. Vuelvo al mismo punto. Hay que saber dónde destinar los recursos, hay que saber qué hacer con esto. Él se apoyó mucho en el discurso de las megacárceles cuando hablaba de un problema como lo que se vivía en otro país cercano de Centroamérica. Allí
estábamos hablando de que el conflicto era más urbano, de que el conflicto era más de frente, de que zonas enteras estaban corruptas, de que zonas enteras estaban ampliamente lavadas con el Estado. Al hacer una limpieza de Estado y al agilizar todo bajo un decreto que en Colombia no se puede, que es el decreto de excepción, o bueno, se puede aplicar, es el decreto que activa o le da facultad al Estado de hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Ese decreto no se va a permitir en Colombia, porque ya hemos vivido como el ego de una persona puede llevar a muchas muertes innecesarias, a mucho actuar que solo beneficia a los bolsillos de unos pocos y que no le interesa al resto de la ciudadanía. El empalme tiene que indicar qué recursos hay. El empalme tiene que indicar qué capacidad de endeudamiento se va a presentar. No se puede simplemente hablar por hablar, generando especulaciones, generando daño a la inversión extranjera y generando gran controversia en los colombianos. Daño técnico con la luz, un momento. Estamos ok. Continuamos. Rodrigo Lara, ministro del Interior. Y por otro lado, Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda. Dos personas a tener en cuenta. Rodrigo Lara, sin lugar a dudas, una persona que todos tendremos que estar vigilantes. Y Miguel Gómez Martínez, nuevo ministro de Hacienda. Dos partes muy importantes del gabinete entrante de Abelardo de la Espriella. Dos partes que tomarán juego de prioridad y serán cartas principales en la nueva mesa geopolítica que enfrentará el presidente Abelardo de la Espriella y que todos los colombianos deberemos verificar que su cumplimiento sea real y esté destinado a buenos resultados en pro de todos los colombianos, no solamente para los que le dan un favor político a Abelardo de la Espriella o solamente para los simpatizantes de este nuevo presidente. Lo que les venía diciendo de las megacárceles. Un estado de excepción, el cual facilite que se haga todo por parte del presidente y que le dé todas las fuerzas, los derechos y la autoridad al presidente, no beneficia en nada, absolutamente en nada, a la empresa colombiana. No beneficia en nada a la inversión extranjera. Entonces no podemos llegar a eso. Se habla mucho de los decretos que tiene preparados Abelardo de la Espriella para gobernar desde el día 1. ¿A qué decreto se refiere? ¿Va a pasar por encima de la Constitución? No se puede. Te queremos informar que acá el Senado va a hacer respetar la Constitución, que los representantes de la Cámara van a hacer respetar la Constitución y que un gobierno no va a pasar por encima de todos. El ejército no se va a arrodillar ante una persona que se encargó de defender a los narcotraficantes y guerrilleros y paramilitares que por tantos años mataron militares. Así de fácil. Abelardo de la Espriella se encargó de defender a las mismas personas que daban la orden de apuntar y disparar a un militar. Ese es Abelardo de la Espriella, el candidato que fue elegido por muchos en nuestro país. Es el candidato que se quiere apoyar supuestamente, o bueno, es el candidato que en este momento está a cargo de nuestro país. Es triste, la verdad, es muy triste hablar de esto, pero así es. Estamos llegando a un punto en el cual nuestro presidente, nuestro querido presidente, defendió a los criminales más grandes de la nación. Nuestro presidente ayudó a causar la libertad de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Ese es el resultado que estamos viviendo en Colombia. Qué tristeza, qué irónica es la vida. Los militares van a estar bajo las órdenes de un protector de paramilitares y guerrilleros. Algo más que va a tener que hacer el gabinete que está entrante es revisar el actual endeudamiento nacional. Ya hemos tocado eso un poquito antes, pero aquí quiero hacer una referencia a algo. El endeudamiento nacional es con el Banco Internacional y con el inversionista extranjero. Les debemos cuentas a ellos, les debemos entregar informes detallados de lo que este nuevo gobierno piensa hacer, debemos entregar informes detallados de lo que ya no se pudo hacer en el gobierno Petro y lo que quiere hacer el nuevo gobierno entrante. No podemos caer en la ignorancia o no podemos caer en el vacío jurídico de pensar que, perdón, en el vacío social de pensar que no se están obteniendo resultados positivos. Aquí tenemos que ser muy coherentes. La prioridad o las prioridades de gobierno deben estar enfocadas en la continuidad de proyectos sociales, ambientales y económicos. Pero si no contamos con el dinero tangible para enfrentar ese desarrollo, va a ser muy difícil, por no decir que imposible, que el nuevo gobierno presente proyectos de ley o pueda actuar
Revisar de primera mano el endeudamiento y la capacidad de endeudamiento va a ser prioridad para que el nuevo gobierno pueda generar proyectos, no decretos, por decir así, fantasiosos, como los que habla el actual presidente, decretos con los que él cree que va a llegar a gobernar toda la nación. La prioridad del gobierno según el análisis del presidente. ¿Cuál es esta prioridad? ¿Cuáles sean las prioridades que él va a tener? Se habló mucho de seguridad, salud y también el tema de inversión extranjera. Pero mostrar que la seguridad va a quedar en manos sencillamente de una guerra no creo que sea muy positivo para los resultados que estamos buscando. No creemos que Abelardo de la Espriella esté en la capacidad de buscar una guerra con personas que llevan más de 65 años haciendo parte del actuar de la guerra colombiana. Él viene con su pajazo mental de decir que solamente en 2 días va a lograr que se rinda toda la guerrilla colombiana, todos los sectores de Bacrín y todos los sectores de narcotraficantes. Realmente un soñador. Realmente Abelardo de la Espriella es un tigre de Tanzania, es un tigre del Polo Norte, porque es un irreal hacer esto sin proyectos previos, sin capacidad de gobernabilidad, sin experiencia en gobernabilidad y sobre todo sin un plan claro de accionar y solamente palabras bonitas, creyendo que los grupos armados que han dominado el país se le van a arrodillar por ser un tigrecito pintado. Vaya ignorancia e incoherencia que se eligió en este país. Y ahorita lo vamos a ver en el empalme cuando las leyes entrantes no se puedan acoplar, cuando los proyectos entrantes no se puedan acoplar a los proyectos salientes, pues su falta de investigación, su falta de proceso y sobre todo falta de experiencia se van a ver reflejados en los vacíos que deja sin duda alguna su capacidad o baja capacidad de gobernar. Salud. Nuevos nombramientos. Estamos muy pendientes de los nuevos nombramientos. Hay sectores que aún no sabemos en manos de quién van a quedar. La salud, la educación o ese ministerio que a muchos nos aterra en manos de quién va a quedar. Minas. ¿En manos de quién va a quedar el ministerio de Minas? ¿Y cómo darle la libertad de actuar? ¿En qué momento le va a decir que tiene el respaldo total del gobierno para tomar decisiones que posiblemente van a afectar a todos los colombianos? ¿Qué va a decir este señor o esta señora que queda a cargo del ministerio? Es bastante tener eso en mente, porque el nuevo ministro de Minas teóricamente el nuevo ministro de Minas tendrá carta abierta para hacer lo que quiera. Explotación minera a rajatabla, a lo que venga. Eso fue lo que dijo muchas veces el ya elegido presidente Abelardo de la Espriella, el elegido presidente de la ultraderecha nacional. Ya vamos a ver qué pasa. Pero sí, este Ministerio de Minas tiene que ser muy observado. No porque el candidato de la ultraderecha dé su opinión de una manera tan arrogante podemos permitir o podemos insinuar que todo va a ser positivo. Debemos ser muy sinceros y coherentes con lo que viene. Debemos ser muy tajantes con la posibilidad de que los resultados que Minas presente sean vacíos y sean muy nocivos para todos los colombianos, puesto que explotar el medio ambiente sin ningún proceso y sin ningún estudio previo de respaldo de verdad que no vaya a hacer daño a nuestros animales y a nuestra fauna es muy complejo. Por lo cual la persona que esté en Minas esperamos que sea alguien responsable, que tenga 2 dedos de frente, que tenga la capacidad de darse cuenta que no todas las ideas propuestas por Abelardo de la Espriella en su imaginario de que todo se puede, porque en definitiva creo que elegimos a un hippie que con un montón de decretos se pasa por encima de la ley, un hippie que cree que sonriendo y haciendo así intimida a los guerrilleros y va a hacer que se desarmen en 3 días. Sencillamente elegimos un cuento de fantasías. Colombia eligió a un príncipe. Colombia eligió al tigre de Adán. Ay Dios, Aladín y la lámpara mágica eligieron a ese tigre. Así de fácil, eso fue lo que se eligió. Una persona que sabe hablar, pero que a la hora de ejecutar, notablemente no tiene ninguna experiencia. Y todo ha quedado en manos de sus ministros. Esperamos de corazón que José Manuel Restrepo sí tenga los pantalones de liderar al país, puesto que Abelardo de la Espriella sabrá hacerse otras cosas, pero realmente no. Además de que es capaz de burlarse de la comunidad LGBTI de frente, además de que es capaz de insinuar que los indígenas no son colombianos, además de que es capaz de mostrarle las huevas a una periodista en una transmisión nacional, no se va a hacer nada. Es un show cero por el cual ustedes votaron. Silencio de Abelardo. Eso es para tener en cuenta. ¿Dónde está el que gritaba? ¿Dónde está el candidato que se la pasó haciendo show?
¿Dónde está esa persona que se la pasó atacando a todas? ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde está? Sencillamente se va a dedicar a esconderse, va a estar detrás de todos los abusos, va a ocultarse tras sus ministros. El silencio habla muchísimo y el silencio Abelardo de la Espriella habla el doble, deja vacíos increíbles en su actuar. No podemos pensar que vaya a ser diferente. Abelardo de la Espriella no puede en ningún momento pensar o creer que todo es tan fácil. Abelardo de la Espriella no puede pensar o creer que Colombia, Abelardo de la Espriella no puede caer en esto. Abelardo de la Espriella tiene que entender y tiene que ser sapiente en cuanto a lo que viene. No puede sencillamente ocultarse y guardar silencio. Abelardo de la Espriella tiene que tener los huevos para estar frente al gobierno. Tiene que tener la determinación para ser la cara de su gobierno. Tiene que buscar ser la mitad de hombre que ha sido Gustavo Petro. Tiene que saber que no todo se resuelve ocultándose detrás de sus ministros. Colombia tiene capacidad de avanzar. No hay espacio para improvisar. No hay espacio a la improvisación. En Colombia no puede haber más improvisación. No se puede esperar a que sea 2 de agosto para ver, ay, nos hizo falta una revisión. No se puede esperar el 1 de agosto para creer que todo va a ser fácil. No se puede esperar a que el gabinete deje en manos de otras personas o que los ministros dejen en manos de terceros los procesos que deberían ser cuidados y respaldados por el gobierno entrante. Nuestro gobierno debe tener la capacidad de llegar a ejecutar todo a partir del 7 de agosto. Nuestro gobierno debe tener la capacidad de decirle de frente al país que esto es gobernable. Llegar el 7 de agosto con proyectos claros, no ideas fantásticas, no discursos que tal vez intimidan a los votantes que votaron con ignorancia y que votaron con terror del discurso y los movimientos políticos que se presentaron. No podemos permitir eso, tenemos que ser coherentes. Abelardo de la Espriella tiene que poner la cara. El gabinete Abelardo de la Espriella tiene que ser inteligente y tiene que demostrar que tiene la capacidad de gobernar a un país como Colombia, con más de 50 millones de habitantes, a Colombia, pulmón del mundo, Colombia, país que tiene entrada a los 2 océanos, Colombia, una nación llena de respeto y de orgullo, que no tiene por qué volver a arrodillársele al tío Sam, que no se tiene que convertir nuevamente en el patio trasero de la nación que apoya a los genocidios. Eso es lo que nos está brindando Abelardo de la Espriella. Nos está retrocediendo unos cuantos años. El hippie que cree que con sus palabras destruye a todos los grupos armados en contra de su gobierno. El hippie que cree que solamente moviendo la mano va a arreglar la economía del país. Una elección muy similar a la de Milei, pero sin la motosierra en la mano. Una elección de pajazo mental. En este empalme se va a notar de verdad la capacidad que tiene el gabinete de Abelardo de la Espriella para tomar decisiones, que tiene el gabinete de Abelardo de la Espriella para optimizar los recursos que va a recibir de parte del gobierno Petro. No se puede permitir que Abelardo de la Espriella llegue a improvisar el 7 de agosto, que llegue sin el conocimiento real de lo que puede hacer para un actuar positivo a favor de toda la ciudadanía colombiana y no a favor de sus 12 millones de votos, porque el presidente es de los 50 millones de colombianos, no de las personas que lo eligieron. Seamos coherentes y seamos muy prácticos en lo que viene. Se debe actuar desde ya. Desde ya el presidente debe estar enfocado en saber qué es lo que va a hacer. Desde ya el presidente debe tener muy claro cuáles son las decisiones que va a tomar. El presidente Abelardo de la Espriella no puede permitir ni caer en falsos juegos que hagan daño a la ciudadanía. Abelardo de la Espriella tiene que tener un norte claro. Abelardo de la Espriella no es un juguete que se va a poner allí. Pero si las cosas siguen siendo así, los que van a liderar el país son los ministros. En especial, José Manuel Restrepo, que es quien ha dado la cara en las entrevistas, quien ha estado presente en todo, quien está a cargo del nuevo gobierno. En realidad, el maniquí fue Abelardo de la Espriella, un tigre que pusieron de decoración para que gobernaran detrás de él. Eso es Abelardo de la Espriella y se está notando en este empalme. No está por ningún lado. En este empalme estamos viendo la falta de capacidad de gobernabilidad, decisión y sobre todo de apropiamiento del nivel nacional que le falta a este man. Abelardo de la Espriella no está en la juega. Abelardo de la Espriella se está escondiendo detrás de sus ministros y detrás de su vicepresidente. No está haciendo absolutamente nada más. Está dejando todo en manos de terceros. Y no podemos permitir que esto siga sucediendo así. Abelardo de la Espriella tiene que estar de frente. Abelardo de la Espriella tiene que tener los pantalones de asumir este empalme. Es muy triste pensar que se elige una persona así, pero ya a estas alturas solamente nos queda
rezar que esto se haga bien. Les quiero recordar los ministerios. Actualmente, ya nombrado, Ministerio de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, un puesto muy importante. También ya nombrado en un ministerio que nos puede dar dolores de cabeza, o Dios quiera que beneficios. En el Ministerio del Interior, Rodrigo Lara, un apellido y un nombre que pesa bastante en la política colombiana. Y el vicepresidente, que es el que ha dado declaraciones, el que ha estado de frente, el que se ha atrevido a dar la cara porque Abelardo de la Espriella simplemente sigue oculto. José Manuel Restrepo, yo creo que se va a hablar más de José Manuel Restrepo que del propio Abelardo de la Espriella. José Manuel Restrepo es el que va a estar ahí al frente de todo. Es el que le va a dar la cara a los colombianos, es el que se va a atrever a apostarle a un mejor país. Esperemos que lleguen buenas conclusiones, pero aún esperemos más que Iván Cepeda siga demostrando el gran líder que ha sido. Desde acá tiene todo el apoyo de nosotros, de todos los ciudadanos que votamos por un proyecto enfocado en el medio ambiente. Iván Cepeda en ningún momento perdió. Iván Cepeda lo que hizo fue ganar credibilidad, calidad humana. Iván Cepeda ha ganado aceptación. Cada una de sus decisiones a lo largo de esta campaña y post-campaña, después del y antes del escrutinio final, en el preconteo, nos demuestra la clase de colombiano que es, nos demuestra la clase de persona que es, que siempre busca el bien, busca la tranquilidad y sobre todo que busca que los colombianos estemos en paz. Entonces, la oposición está presente, la oposición sigue despierta y hacemos un gran llamado a que todos los ciudadanos sean parte del control político. Bueno, hasta acá ha llegado el programa de hoy. Quiero hacer una nueva invitación, una amable invitación a todos los que nos siguen, a que dejen su comentario, a que compartan en sus grupos, a que le den like. Muchas gracias por su apoyo, en realidad son muy importantes para nosotros. Nos despedimos desde acá, somos Colombia Sin Filtros, un canal diseñado para llevar un mensaje positivo, un mensaje tangible y real a las personas que nos rodean. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, somos Colombia Sin Filtros. Nos vemos en un próximo capítulo. Mañana tenemos bastante que hablar sobre el vicepresidente entrante. Mañana vamos a estar muy pendientes sobre el presidente que está llegando al gobierno nacional. Colombia Sin Filtros está acá gracias a ustedes. Suscríbanse, denle. Somos Colombia Sin Filtros.